Hola, esto es La Mágica Historia. Estamos en septiembre, el mes de la patria. El mes donde acá en Chile celebramos esto, la independencia de Chile. Bueno, y este tema del mes de la patria va asociado a algunos términos que son interesantes y tienen que ver con lo que hemos estado viendo. Términos como cultura, eh, tradición, folclore, y si vamos un poco más allá también puede ser etnia, nación, incluso civilización. Todos estos términos están asociados al concepto de patria. Hay algunos términos que hoy en día está difusa la diferencia entre uno y otro, porque en el mundo que estamos viviendo hoy en día ha cambiado o se ha perdido ¿cómo se dice? La razón de ser de algunos de estos términos, y se confunde y se mezcla con otros. Bueno, podríamos hablar de todo, explicar cierto, de todo este asunto, y que también van ligados a lo que hemos hablado antes, cierto, al término de la raza, que las distintas razas van también asociadas a etnia, cultura, folclore, tradición, pueblos distintos. En fin, podríamos definir un poco todas estas ideas, pero vamos a hablar un poquito más y de a poco va a ir apareciendo la diferencia entre uno y otro término. ¿Ok? Pero hay un punto en común para todas estas cuestiones, y es que todos estos términos crean algo, finalmente tienen una consecuencia en un grupo humano. Todos estos términos, raza, cultura, civilización, etnia, tradición, folclore, pueblo, nación, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos términos crean como resultado varias cosas, pero en general lo que los une es que crean, ¿qué es lo que crean en un grupo humano? Un término súper importante: identidad. Identidad. Es decir, todos estos términos finalmente son los que abordan los conceptos con los que tú ves la realidad social del grupo humano en el que tú te desenvuelves, desarrollas, en fin, y con los que te identificas. Es decir, con lo que tú encuentras similar a ti. Esta raza me identifica, esta cultura, esta civilización, este folclore, esta tradición, este pueblo, esta nación. Todo eso tiene que ver con tu identidad dentro de un grupo humano. ¿Y de qué servirá eso? Esteban, ¿qué retrógrado eres? ¿De qué sirve eso en este mundo de igualdad que estamos viviendo, que se está creando hoy en día? Y que finalmente va a ganar porque la igualdad es el bien. ¿De qué sirve identificarse con un grupo humano? Bueno, tal vez hoy en día, en este mundo cada vez más globalizado, se pierde la utilidad de identificarse con un grupo humano. Pero antiguamente era muy importante, era algo vital.
era algo absolutamente esencial en tu supervivencia y en la supervivencia de tu grupo humano con el cual te identificabas. ¿Me entienden? Si una persona en el mundo antiguo no tenía claro quiénes eran sus iguales, ¿me entienden? A lo mejor esa persona se iba a identificar con el grupo humano incorrecto. Y eso iba a significar su perdición. ¿Ok? Y al mismo tiempo, si un grupo humano no tenía fuertes lazos de identificación unos con otros, no había forma de que ese grupo humano pudiera unirse para defenderse en contra de una amenaza externa. ¿Me entienden? De otro grupo humano. Muy bien. El globalismo, ¿cierto? Esta idea de crear una sola identidad, un solo ser humano, un solo gobierno que prevalezca sobre todos los demás a nivel global, elimina obviamente esta idea y para conseguir este mundo globalizado, ¿cierto? Gobernado por una sola cabeza, es indispensable eliminar todos estos conceptos que crean identidad en ciertos grupos humanos, ¿ok? En este caso, que por ejemplo, les coloco el ejemplo del mes de la patria, ¿cierto? En este caso de las celebraciones de la independencia, eliminar, ¿cierto? A toda costa cualquier cosa que identifique a un país, que identifique a las personas que viven dentro de ese país como miembros de ese país, ¿ok? Y para eso, nuevamente, hay que luchar y eliminar o absorber todos estos conceptos y darles otra identidad, otra personalidad, qué sé yo, otra esencia, no es la palabra, en fin, pero ya creo que se entiende. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el globalismo busca dejar sin identidad a los pueblos y a los individuos. Que finalmente el individuo no se identifique con nada. Y si tú no te identificas con nada, quedas a la deriva. No tienes un símil para poder allegarte. ¿Me entienden? No tienes un grupo humano al cual poder ser parte y que te acepten. ¿Ah? Porque ellos tampoco se van a identificar contigo. ¿Me entienden? Tú no te identificas con ningún grupo humano y ningún grupo humano se identifica contigo. ¿Qué pasa entonces? Ese individuo queda a la deriva. No tiene identidad. No tiene identidad. Y cuando tú le arrebatas la identidad a algo, prácticamente lo eliminas, lo dejas sin voluntad. Creas un individuo absolutamente manipulable y sin posibilidad de ser ayudado por otros individuos. ¿Me entiendes? Obviamente este trabajo de eliminar estos conceptos de identidad de grupos humanos se ha venido haciendo fuertemente a nivel psicológico a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y a través del cine y de la política, en fin, todo en cuanto puedan publicitar estos conceptos, de eliminar, de meter en la cabeza de las personas, de las nuevas generaciones, que todos estos conceptos son conceptos retrógrados, que no tienen una finalidad, que no sirven para nada. Porque este mundo globalizado te ofrece un abanico, una cola de un pavo real de posibilidades. ¿Me entienden? Entonces,
es muy importante, obviamente, este término de la identidad, hacerla desaparecer y poner en su lugar cosas absurdas, sin ningún sentido. Es decir, dejar al libre albedrío de cada individuo, que cada individuo cree su propia identidad. Y aquí estamos hablando de una política sumamente importante para la Agenda 2030 y para todas las políticas globalistas. Crear en la psiquis humana una identidad de género. ¿Me entienden? El grupo humano al cual tú perteneces ahora es simplemente una identidad de tipo sexual. O lo que sea. Y aparecen estos casos de gente que se identifica, incluso ya les quedan cortas todas las posibilidades sexuales, ¿cierto? Todo el arcoíris sexual, toda esta cola del pavo real, y comienzan a identificarse con cosas absurdas, con animales, ¿cierto? Ya hay ejemplos de personas que están exigiendo ser identificados con un animal y ser tratados como tales. Hemos llegado a absurdos de personas demandando a clínicas veterinarias porque no los quieren atender como animales. ¿Entienden? Porque ellos se identifican con animales. Personas que se identifican con cosas y exigen ser tratados como cosas. Algo que está a un nivel de una enfermedad mental, pero que en este mundo globalizado es absolutamente normalizado, aceptado y racionalizado. El hombre sin identidad, el hombre nada, el hombre vacío, el hombre objeto, el hombre sin lazos de unión con otros hombres. Bueno, creo que se entiende la idea, ¿cierto? Creo que se entiende el concepto. Entonces, pero pensemos, cuando hablamos de identidad, cuando hablamos de que nace una persona, ¿cierto? Y no entiende nada, no sabe dónde está parado, no sabe nada, no sabe hablar todavía. Ese nuevo ser, ¿cierto? Ese nuevo ser humano, ¿con qué se identifica primeramente? ¿Qué es lo primero que ve similar a él? Que tiene algunas cosas similares a él y que por lo tanto esa persona de inmediato se identifica con estas personas. Sin tener en su cabeza aún la capacidad de crear una conciencia compleja o ideas políticas complejas o filosofías complejas, nada de eso. ¿Qué es con lo primero que nos identificamos con nuestra familia? Sea como sea que esté estructurada nuestra familia, ¿ok? Muchos me habrán pensado con la mamá, obviamente, ¿ok? Pero quiero generalizar el asunto. Con la familia, los niños, los bebés, el primer salvavidas que tienen en este mundo, que los quiere matar, ¿cierto? Porque si un bebé queda solo a la intemperie, simplemente no sobrevive mucho tiempo. El primer salvavidas que tiene un ser humano es su familia. Y por eso es que nuestra tendencia, nuestro instinto a buscar una identidad es tan fuerte. Porque la identidad va asociada a la supervivencia, tanto en forma individual como grupal. ¿Ok? Entonces, hoy en día me he topado con estas ideas antifamilias de las nuevas generaciones, ¿cierto? Ideas muy modernas, ¿eh?
los cabros piensan que al desarrollar estas ideas antifamilia están creando un nuevo mundo, algo absolutamente revolucionario, absolutamente nuevo, ¿me entienden? ¿Ah? Y conversando con una mujer joven, pero una mujer adulta ya, que me decía, pero si la sangre no obliga a nada. O también me dijo una vez esa misma persona, yo puedo encontrar un familiar en cualquier persona, en un amigo, en un compañero de trabajo, en una persona de la calle. Yo puedo encontrar ese amor familiar. Yo no necesito ligarme a esta familia, porque la sangre no obliga a nada. ¡Wow! Uf, ¿en serio estás inventando el hilo con esto? Bueno, para pelar ya un poco, yo conversando con esta mujer, yo le pregunté para ver me sorprendía, siempre me ha sorprendido su visión, porque, en fin, y yo le pregunté, ¿y para ti qué es la familia? Y él me dijo, pero para usted, ¿qué es lo que es? Conteste usted primero. Yo le di mi respuesta, ¿cierto? De que para mí la familia es algo sagrado, porque tiene una unión. Las personas que son tu familia tienen una unión que va, es una unión de relación que va más allá de las reglas de este mundo, ¿ok? Pero obviamente era un concepto que complejo de explicar, y ella no tenía la paciencia de escuchar lo que tenía que decir yo. Se lo perdió. Entonces ella me respondió, bueno, para mí la familia es simplemente un producto del patriarcado. Wow, dije yo. Esta mujer, conociéndome, está usando la palabra conmigo. Bueno, no vamos a hablar del patriarcado ahora. Un concepto abstracto, ¿cierto? De que es el muñequito de terror que se utiliza como propaganda para muchas cosas, pero que en el fondo no significa nada. Otro día podemos hablar del patriarcado, porque este video va a ser largo. No quiero perder tiempo en eso. El asunto es que esta persona, esta mujer, que dicho sea de paso es una mujer felizmente casada por la Iglesia Católica, un trámite que ella pidió, ella exigió, y que tiene una bella familia con un esposo que la mantiene, con varios hijos, pero sin embargo tiene este discurso antifamilia, qué sé yo, cuando le conviene. Y lo digo porque es un caso calcado que se repite en muchas otras ocasiones. Pero vamos al asunto. Estas personas están inventando un concepto nuevo. Este desarraigo de la familia es algo nuevo. Porque si lo pensamos bien, bueno, yo tendré mi postura acerca de lo que es la familia, ¿cierto? Esta cosa esotérica, ¿me entienden? Hippie, esotérico, ¿me entienden? Pero siendo racionales, digamos, esta mujer no deja de tener razón. Si la familia son personas con las que nos involucramos por el azar, prácticamente por temas que van más allá de que no tienen más que ver que
que con una cosa, una simple coincidencia del universo, ¿me entiendes? Pero realmente estas personas no tienen nada en común conmigo. Todo lo contrario. La familia para mí es un lastre. No me permite avanzar en la vida. ¿Por qué voy a seguir atado a este grupo de personas retrógradas, inferiores a mí, si yo puedo avanzar tremendamente sin ellos y buscar lazos familiares con las personas que me convengan? Claro, puede sonar hasta cruel, pero no deja de ser algo lógico. ¿Por qué tengo que seguir atado a algo que no me conviene? Por tradición. ¿Qué si ya las tradiciones no existen? Bueno, para seguir dando la lata, el asunto es que estas ideas no son nuevas. Esta idea de que la familia es algo malo y que debemos tratar de evitarla, y no solamente eso, sino que debemos eliminar el concepto de familia, no es algo nuevo, es algo antiguo y muy antiguo. De hecho, es un concepto anterior a Cristo, como 300 años antes de Cristo. Son ideas que tienen más de 2000 años. ¿De dónde aparecen estas ideas? De la filosofía clásica. Se supone que la primera persona en exponer una idea como esta habría sido Sócrates. Él, viendo la contingencia de su momento, de su lugar, ¿cierto?, se habría dado cuenta de que existía mucha corrupción en las ciudades-estado del tiempo clásico. Y esa corrupción, la mayor parte de esa corrupción provenía del concepto de familia. Se utilizaba el concepto de familia para crear, ¿cierto?, células ¿cómo decirlo?, criminales, verdaderas mafias, unidas a través de un lazo sanguíneo. La familia. El mismo concepto, ¿cierto?, de la mafia italiana, ¿cierto? Mantener la familia. ¿Pero para qué? Para generar una asociación ilícita, criminal, que me permita obtener, no solamente sobrevivir, sino que me permita obtener poder de mala manera, de forma criminal. Entonces Sócrates, viendo este problema, ¿cierto?, un problema que existe, no lo voy a negar, existe hoy en día, y a niveles de poder muy insospechados. Pero es un problema de corrupción, no es un problema de la familia, ¿me entienden? Acá lo que hay que luchar y erradicar es la corrupción, ¿ok? Entonces esto es lo mismo que cuando alguien, ¿cierto?, aduce a un grupo humano por una ideología política, ¿cierto? Esto es malo, hay que acabar con esto. No, hay que acabar con la corrupción que hay ahí, o la religión, ¿cierto? Esta línea religiosa ha creado todos estos problemas, hay que eliminarlo, porque todas esas personas son malas. No, pues hay que eliminar la corrupción que está ahí. Pero Sócrates no lo vio así, y dijo: el problema es la familia, y debemos buscar la manera de eliminar la familia. Entonces llegó a la conclusión de que la mejor manera de hacerlo era que los hombres compartieran a sus mujeres. ¿Okay? Creó el concepto de el comunismo familiar. Entonces, de esta manera, los hombres, al compartir sus mujeres, no podrían asumir ni descartar paternidades. ¿Ok? Entonces, yo podría ser padre de cualquier ciudadano, ¿cierto?, de mi ciudad-estado. Y por lo tanto no me centraría en la educación y en sacar adelante solamente a algunas personas, sino que
ayudaría a sacar adelante a todas las personas de la ciudad. ¿Mm? Porque todos pueden ser mis posibles parientes. E inculcar en las personas la idea de una familia más allá de las simples uniones de sangre, ¿cierto? La sangre no obliga a nada. Un concepto antiquísimo. Y así encontrar una sociedad feliz y perfecta en donde todos somos considerados hermanos, parientes. ¿Me entienden? Ya no, dejamos de ser extraños y nos cuidamos unos a otros. Y eliminamos de esta manera toda esta posibilidad de crear estos grupos, ¿cierto?, de opresión, estos grupos mafiosos. Ya. Bueno, Platón, el alumno de Sócrates, fue el que se supone que dejó escrito estas ideas de Sócrates. Y ya para el tiempo de Aristóteles, el alumno de Platón, esta idea del comunismo familiar se había desechado rotundamente. Porque a la sazón con experimentos sociales, en fin, se demostró que esta idea solamente creaban, en vez de crear un apego hacia todas las personas, creaban el efecto contrario, un desapego. ¿Eh? ¿Por qué me voy a ser responsable? Una tremenda responsabilidad. O sea, antes yo tenía que serme responsable de mis cabros chicos, ahora me están achacando a todos los ciudadanos de la ciudad. ¿Me entienden? ¿Por qué tengo que asumir esa responsabilidad? No, yo no asumo eso. Se creaba el efecto contrario, un desapego de todas las personas. ¿Me entienden? Y obviamente un desapego familiar. Obviamente las personas no se identificaban con su familia. Y al perderse ese nexo, ¿cierto?, se genera violencia. ¿Por qué? Porque se pierden los valores y tradiciones familiares. Se eliminan las jerarquías. Ya no hay nada que me impida ser irrespetuoso con mis mayores o con personas de mayor rango. Algo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad con toda esta idea, ¿cierto?, de igualdad. Nada me obliga a ser irrespetuoso con mis familiares, con mis papás, mi mamá, mis abuelitos, mis tíos. Mi opinión vale lo mismo que la opinión de todos ellos. Nada me impide ser irrespetuoso con mi jefe. Nada me impide ser irrespetuoso con un líder político, con un líder religioso, con una autoridad policial. ¿Me entienden? Un desapego hacia todo. El hombre sin identidad. Comenzando por la identidad familiar. Y se creaba violencia, se creaba crueldad. Ya nada me impide ser cruel con mis personas más cercanas. Y esa es la peor crueldad. Porque la familia, ya lo vimos en otro video, ¿cierto? Las relaciones familiares, estos experimentos también se hicieron hace mucho tiempo, también se hicieron hace más de 2000 años. Los esenios hicieron estos experimentos sociales para dilucidar estas preguntas, ¿cierto? ¿Qué nos une a nuestra familia? ¿Cómo son nuestras relaciones? Y llegaron a la conclusión de que las relaciones familiares no son lógicas, son emocionales. Por lo tanto, cuando tú le haces daño a un familiar, es una bomba emocional, ahí hay una carga emocional tremenda. Destruyes a esa persona, la destruyes. Y peor aún es cuando lo haces conscientemente. Eso te lleva ya a un nivel psicopático, a un nivel de psicópata. Y si puedes ser cruel con un familiar, nada te impide ser cruel con otras personas de tu sociedad. Y menos si no tienes ninguna identidad, si no te identificas con nadie.
¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Ah? Díganme que no. Atrévanse a decirme que no. Bueno, entonces, como les digo rápidamente, este concepto de comunismo familiar fue desechado. Y fue desechado tan tajantemente que desde ese tiempo hasta el día de hoy, ninguna sociedad osó llegar a la idea de comunismo familiar. A pesar de que hay una excepción hoy en día que la voy a mencionar más adelante. Nadie, ningún gobierno, ya estaba el antecedente, ya estaba el precedente, ¿cierto? Y a pesar de que desde ese tiempo en adelante el concepto de repúblicas quedó plasmado, ¿cierto? Y el concepto de comunismo material, ¿ah? También ideas súper frescas, súper frescas. Tienen más de 2000 años esa idea fracasando una y otra y otra y otra vez, más de 2000 años. Me quedo sin aire para decirlo. Pero así todo, los gobiernos comunistas de hoy en día solo han llegado al límite del comunismo material. Ningún gobierno comunista del mundo se va a atrever a llegar al comunismo familiar. ¿Saben lo que ocurre? ¿Saben lo que ocurre? Un deterioro social rápido y una escalada de violencia, que es lo más, creo yo, lo más importante, y una violencia que se genera desde dentro hacia fuera, es decir, un verdadero efecto termita, ¿cierto? Y la sociedad que asume esta idea, estos conceptos de comunismo familiar, se transforman en un tronco lleno de termitas, un tronco que por fuera tú lo ves y está perfecto, pero tú lo sueltas y se vuelve polvo porque ya está hecho mierda desde adentro. Entonces, si vemos hoy en día los ejemplos de los países comunistas que existen hoy día, China, ¿cómo funciona China hoy en día? ¿Cómo puede funcionar un tremendo país, un gigante comunista como ese, y mantenerse, cierto, el PSG en el poder? Siendo que se ha demostrado que el comunismo no se sustenta. Bueno, el gobierno comunista chino no ha asumido las mismas directrices desde que se formó. Ha ido mutando de acuerdo a las necesidades del partido, ¿cierto? Entonces las necesidades del partido cuando se creó, ¿cierto? Cuando luchaba por alcanzar el poder, ¿cierto? Contra la China nacionalista, no eran las mismas necesidades que tiene la China hoy en día, ¿cierto? Cuando ya alcanza el poder, y no solamente eso, sino cuando ya necesita globalizarse, comenzar a salir, a agrandarse, ¿me entienden? Y a sobrevivir en el tiempo, a mantenerse. Ya tienen el poder y ahora tienen que mantenerse en el poder. Entonces las políticas chinas, las políticas del gobierno comunista chino a través del tiempo han ido cambiando. Algunas se han ido endureciendo y otras se han ido, ¿cierto? ¿Cómo decirlo? Suavizando. Pero todo en pos de las necesidades macro, de las necesidades generales. Y bueno, hoy en día, por ejemplo, el cambio de las políticas ¿cómo se llama? De fertilidad, ¿cierto? Esta cosa de las políticas de un hijo o de buscar bajar la cantidad de natalidad de niñas, ¿me entiendes?
Todo eso ha ido cambiando. Y China hoy en día muestra una cosa rara. Por un lado, China, a través de sus redes sociales, ¿cierto? China ha inventado un montón de redes sociales, ¿cierto? TikTok entre ellas. Exporta estas ideas deconstructivas y violentas a nivel social, de comunismo familiar, de identidad de género, de igualdad social, pero dentro de sus fronteras no las aplica. Y todo lo contrario, las, ¿cómo se dice? Las lucha contra ellas, porque están absolutamente conscientes de que para mantenerse en el poder son ideas que no son apetecibles, todo lo contrario. Son ideas que generan caos social. Y eso es lo menos que quiere China ahora. Entonces China se comporta absolutamente en sus políticas, absolutamente su política interna, absolutamente contrario a lo que exportan, a las ideas que exportan. Y hoy en día, es tan así que hoy en día China es el patriarcado más grande del mundo. Y también China es creo yo, sí, es el mayor país de opresión hacia los homosexuales, hacia las minorías, ¿cierto? De todo tipo, minorías étnicas, minorías sociales. De hecho, por norma, en China tienen algunos grupos que por política deben ser investigados y ¿cómo se dice? Monitoreados y controlados. Entre esos grupos están las minorías, ¿cierto? De todo tipo. Están todos los ismos, ¿cierto? Que puedan aparecer, ¿cierto? Movimientos feministas, movimientos animalistas, movimientos sobre todo de diversidad sexual. Está absolutamente prohibido en China mostrar a través de los medios de comunicación ni siquiera un homosexual, sino que ni siquiera un hombre afeminado. ¿Ah? Y el medio de comunicación que transgreda esta norma tiene serias consecuencias. En China han aparecido en el último tiempo muchos grupos de identidad sexual, qué sé yo, de identidad de género. Todos han sido exterminados, ninguno ha sobrevivido. ¿Ah? ¿Cómo lo han eliminado? Eso no se sabe, pues si China es un país cerrado. ¿Ah? Pero a mí no me falta imaginación para pensar qué es lo que han hecho con esos activistas homosexuales. ¿Ah? China tiene desiertos gigantes donde se pueden ir a tirar huesos de miles y miles de homosexuales y minorías étnicas y todo eso. No sabemos, pero el hecho es que no sobreviven. Ninguno de estos movimientos sobrevive en China. Son perseguidos, pero drásticamente. ¿Okay? Ahora, ¿China es un país opresivo? No podría decir eso. China es un país muy grande que tiene realidades muy distintas. Y como les digo, para poder sobrevivir, para poder mantenerse en el tiempo, el gobierno chino ha tenido que aplicar y fomentar algunas ideas que son absolutamente contrarias a las del globalismo, a las de los países que están bajo el globalismo hoy en día, que son las ideas de tradiciones. La tradición es lo que hoy en día está salvando a China, lo que mantiene a China cohesionada, sin grandes revoluciones, sin grandes
deterioro en su política interna. Se le permite al pueblo chino mantener sus tradiciones. El pueblo chino es un pueblo muy tradicionalista, algo que para nosotros ya es una cosa de hablar de tradiciones, es una cosa de, no sé, de hablar de la época medieval, ¿me entienden? Tradición, ¿qué es eso la tradición? ¿Cuál es la diferencia entre tradición y folclore? ¿Me entienden? Hoy en día prácticamente ninguna. ¿Por qué a la gente de izquierda no le gusta hablar de tradición y a la gente de derecha le encanta hablar de nuestras tradiciones? Porque el término tradición va asociado, es parecido al folclore, ¿cierto? Es parecido a estas costumbres, al mundo costumbrista. ¿Ah? ¿Entiendes? Relacionado con la cultura, si todo esto se va mezclando. Pero esto a un nivel popular, ¿cierto? El folclore a un nivel popular. Pero lo que pasa es que la tradición va ligado a una cierta obligatoriedad. ¿Me entienden? El folclore no es obligatorio. La tradición tampoco, pero a nivel social sí, antiguamente lo tradicional era no obligatorio, pero había una enorme presión detrás, ¿me entienden? Y cuando hablamos del viejo mundo, ¿cierto? Era una norma, era una ley, el código de tradiciones, ¿me entienden? Entonces, por eso a la izquierda no le gusta el término y por eso a la derecha sí le gusta, porque está asociado a un tema de una normativa, de algo normado, ¿me entienden? O algo que se tiene que asumir, te guste o no te guste, ¿me entienden? No es tan así, pero es para que se entienda. Entonces, hoy en día, obviamente el término desaparece, ¿ah? Porque hoy en día nadie te va a obligar a cumplir con una tradición, ¿entienden? Sería una locura. ¿Ah? Para eso está la ley. Yo cumplo solamente lo que dice la ley, ¿cierto? ¿Ah? Y el poder tiene que cumplir lo que dice la Constitución, no las tradiciones. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes, si nos vamos más para atrás, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que se regían por estos códigos de tradiciones? Nuevamente, las monarquías sagradas. Y yo, no se confundan porque yo he mencionado el término muchas veces, lo publicito, ¿cierto? Pero no como una posibilidad política. No, sáquese eso de la cabeza. Hoy en día es absolutamente imposible que el tema de una monarquía sagrada. ¿Okay? Lo uso como ejemplo. ¿Eh? Como ejemplo de que el mundo era distinto y puede ser distinto a lo que es hoy en día. Muy bien. Entonces en China, y podría dar un montón de ejemplos, ¿ah? Pero puede ver, se me va a alargar mucho el video, pero usted lo puede ver en YouTube también. Hay un montón de ejemplos en donde se ve este mundo absolutamente tradicionalista en China. No sé, pues les puedo dar una idea. Este tema, por ejemplo, de las mujeres y el tema de tener a las mujeres absolutamente controladas. Oye, ¿de qué estáis hablando, hombre? En China las mujeres pueden estudiar libremente, pueden trabajar libremente, pueden hacer lo que quieran. Sí, por ley no hay nada que se lo impida. Pero sí hay un mundo tradicional, hay un mundo de tradiciones detrás que ejerce mucha presión sobre la mujer. ¿Okay? Por ejemplo, está este concepto de que una mujer que a los 28 años no solamente no se ha casado, sino que no tiene hijos, ya a los 28 años, comienza a ser tratada como una persona inferior a la sociedad. De hecho, se les da un nombre, no recuerdo bien cómo es, algo así como mujeres de descarte. ¿Me entienden? Entonces, claro, la mujer china puede estudiar, puede trabajar, claro que puede hacerlo, pero tradicionalmente, si a los 28 años no está casada con hijos, ahí hay una presión muy fuerte. ¿Y cómo el PSC permite esto que va totalmente en contra de las políticas feministas?
Bueno, porque les sirve para mantenerse en el poder, porque de esa manera el pueblo sigue aplicando sus tradiciones que le dan identidad. El pueblo chino no ha perdido su identidad. Bueno, vamos a hablar de eso más adelante, pero en forma general es así. Hay un montón de otros ejemplos, insisto, pero se volvería muy latero este asunto, pero es así, ¿ok? En China todavía existen los matrimonios no forzados, pero como les digo, ya a una mujer a una cierta edad, ¿cierto? Si no consigue pareja, si no consigue esposo, es la familia la que presiona detrás y le consigue, ¿cierto?, pretendientes, ¿ok? Volvemos a los matrimonios concertados. ¿Mm? Y esto no es la China rural. ¿Mm? Esto hablando de forma general. Insisto, obviamente estamos hablando de un país enorme con un montón de matices en esta cuestión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo está actuando China hoy en día? Como una monarquía sagrada, sin cabeza, sin rey. ¿Me entienden? Y reemplazan a la monarquía con todo este grupo del PSC, todos estos personajes, estos líderes del Partido Comunista. Pero en la base, ¿ah?, no hay leyes, no hay normas que obliguen esto. Es el pueblo el que asume toda esta base tradicional, tal cual como si siguieran viviendo en los tiempos monárquicos. ¿Ok? Algo muy extraño, pero que da resultado. Porque la tradición, como les digo, une al pueblo, le da una identidad y permite que el pueblo se ayude. Le permite sobrevivir frente a cualquier tipo de adversidades. ¿Ok? Hoy en día el gobierno chino es sumamente exitoso en muchas cosas, y superior. El nivel de vida que han alcanzado un alto porcentaje de la población china es muy alto. Ha sido muy exitoso. Pero cuando esto se permite, ¿cierto? Cuando no hay nada que se interponga en las directrices generales de los objetivos generales del partido. Y cuando los objetivos generales del partido necesitan, ¿cierto?, sacrificar a un cierto grupo de personas, ahí no hay nada que se pueda hacer. ¿Me entienden? El partido lo hace y lo hace. Y finalmente lo que permite a estas personas sobrevivir es que no le han quitado sus tradiciones. Y que hoy en día, todo lo contrario, el gobierno chino, insisto, fuera de la ley, sin asumir una ley escrita, permite y fomenta las tradiciones en China. Algo que obviamente cuando el Partido Comunista comenzó no era así, pero como les digo, esto ha ido mutando de acuerdo a los requerimientos, de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a los objetivos. ¿Ok? Y este mismo asunto de que muchas políticas modernas se parecen en ese sentido a lo que era una monarquía sagrada, yo también por lo menos, esta es mi opinión. Bueno, insisto en esto, que esto no es un canal educativo, no, esta es mi vulgar opinión. Pero yo veo también esto, por ejemplo, en los anarquistas. Obviamente el anarquismo hoy en día está dividido en distintas facciones, ¿cierto? Pero el anarquismo original, ¿cierto?, esta forma de gobierno sin un gobierno, ¿no?, que puede verse como lo más revolucionario de los revolucionarios, si usted
busca un poco más de información acerca del anarquismo original, digamos, se va a dar cuenta de que el anarquismo no es un caos absoluto, que el anarquismo se rige por leyes naturales, dicen ellos, ¿cierto? ¿Y quién se regía por leyes naturales? Las monarquías sagradas. ¿Ah? Sus códigos de tradiciones, creo que lo dije en otra ocasión, tenían una base que no cambiaba. La normativa, ¿cierto?, administrativa de ese código de tradiciones podía cambiar de acuerdo al momento, a las circunstancias, ¿cierto?, a la contingencia, pero había una base que era inamovible, ¿cierto? Esto venía desde el tiempo de los faraones, ¿cierto? El Namat parece que se llamaba, ¿ok? Pero, en fin, las distintas sociedades antiguas de monarquías sagradas le tenían un nombre a esta cuestión, y que eran simplemente las leyes naturales del bien y del mal, que el rey debía mantener, ¿ok? Y en este caso, el anarquismo, ¿cierto? Ya cuando nace el anarquismo, había pasado mucho tiempo de cuando las monarquías sagradas, las verdaderas monarquías, ya se habían extinguido. ¿Ah? Por lo tanto, ya no quedaba en la memoria del hombre el concepto de esta cuestión. Y ellos inventaron este tema del anarquismo, que es la base de una monarquía sagrada, pero sin rey, nuevamente. Algo parecido a cómo está sobreviviendo China hoy en día. Hay un caso de un gobierno anarquista que se dio en el tiempo de la Revolución Rusa, que fue un periodo muy, muy caótico, muy convulso, ¿cierto? Se dio de todo, ¿cierto? Ya vimos el caso, por ejemplo, del varón, ¿cierto? Y también hubo un gobierno en un área de Ucrania, un gobierno anarquista, ¿ok? Un experimento ahí que no resultó nada de mal, ¿ok? Y que finalmente fue desintegrado, ¿ah?, por el Ejército Rojo. Obviamente no iban a permitir ellos compartir el poder, ¿ok? Pero este experimento anarquista resultó muy bien en cuanto a las expectativas que se podrían esperar de un gobierno anarquista. ¿Por qué? Por esta misma razón. Porque la base del anarquismo original era una base tradicional. Había una identidad. ¿Me entienden? A través de esa tradición había una identidad en ese grupo humano. ¿Ah? Y eso permitía tener una estabilidad y una ayuda. Yo te ayudo porque me identifico contigo. Porque hay algo que me identifica contigo. ¿Ok? Pero si desaparecen estos conceptos de identidad al nivel más básico que es la familia, si tenemos hoy en día una sociedad que ya de cabros de mierda, que ya no reconocen ni siquiera el respeto por sus familiares, por sus mayores, y que no entienden por qué tienen que tenerle respeto, estamos hablando de una sociedad que está destinada a la extinción. No hay otra cosa, no hay otra alternativa. Esto, como les digo, ya se vio hace más de 2000 años atrás y nunca, todos los gobiernos los rechazaron, estas ideas de comunismo familiar. ¡Guácala! Las consecuencias de esto es la crueldad más grande. Y lamentablemente lo estamos viviendo. Yo sé que si usted no lo ha vivido, yo sé que usted tiene que haber escuchado en algún momento a alguien que se está quejando de los tremendos problemas familiares que está teniendo hoy en día por este tema de que los cabros hueones de hoy en día no entienden esto. ¿Mm? Ahora bien, les dije, ¿cierto?, de que le iba a dar un ejemplo de una suerte de experimento relacionado con este tema del comunismo familiar, pero que le dieron una vuelta de tuerca, ¿me entienden? Lo adornaron de otra manera, ¿ok? Y el asunto se llama, a todo esto, este tema lo conocí gracias a un amigo del canal que me hizo un aporte hace un tiempo. Me dijo, mira, te comparto esto, te puede interesar. Claro que me interesó, está súper bueno, ¿cierto? Esta idea, hay varios documentales en YouTube
no voy a ahondar mucho en el asunto. Busque, porque hay varios documentales buenísimos con respecto a este asunto, que es la teoría sueca del amor, ¿okay? Que fue un experimento social que se ha dado hasta el día de hoy en este país, en donde la idea era esa: una persona no puede desarrollar toda su potencial en la vida si está amarrado a una familia. ¿Me entienden? La familia te amarra, es un lastre que tú tienes que llevar. Porque tengo que asumir, hacerme cargo de este enfermo de mierda, de este viejo de mierda que se está muriendo y no me deja desarrollarme como persona. ¿Me entienden? Entonces, llegaron a esa conclusión, ¿cierto? Y dijeron: vamos a crear una política que libere a las personas de este tema, ¿ok? Y crearon este asunto de la teoría sueca del amor, en donde se desarrolló toda una política de individualismo, ¿cierto? En donde las personas, ¿cierto?, al verse liberadas de este concepto y al verse ayudadas por el Estado para poder desarrollarse sin tener que tener tanto, ¿cómo se dice?, sin una dependencia tan grande, tan enorme con respecto a su familia, iban a poder desarrollarse libremente. Y obviamente esto iba a generar una multitud, ¿cierto?, millones y millones de genios, todos iban a desarrollar su potencial, ¿cierto?, genios científicos, deportistas espectaculares, gente, filósofos, en fin, toda la gente ocupando su tiempo para un desarrollo personal, y que esto iba a generar un desarrollo también en la sociedad, ¿cierto? Un aumento de expectativas, una mejora en el ser humano, llevando su potencial más allá. Expectativas, realidad, ¿cierto? Este país se ha convertido en un país fantasma de zombies que trabajan y son dueños de un departamentito en donde llegan simplemente a comer comida chatarra y a ver tele, ¿cierto? Y lo único que hacen es cambiar el televisor, ¿cierto? Porque esa es la realidad del ser humano. El ser humano necesita interactuar con símiles, ¿cierto? Con personas, con este grupo con el cual yo me identifico y que me siento más cómodo, y con el cual puedo compartir mis emociones. Sin familia, las personas se quedan sin la posibilidad de compartir un mundo emocional. Y este país se ha convertido en el más frío del mundo. Un país donde no importa nada, un país donde la mayoría de las personas mueren por suicidio solas en sus departamentos, y a veces los encuentran meses después, porque hay grupos, se han creado grupos para buscar a los suicidas, ¿cierto? Porque tienen desarrollado todo un sistema de autopago en donde el cadáver sigue pagando sus cuentas, ¿cierto?, en línea, y nadie sabe que hay una persona muerta y que ha dejado dinero, qué sé yo, lo que sea, y el Estado requisa todo este asunto. Esa es la expectativa del hombre sin familia. Está absolutamente comprobado, y me estoy acordando ahora, ¿cierto?, estos estudios de que los abuelitos, ¿cierto?, viven más cuando están con sus parejas. ¿Ah? Estos abuelitos que uno los ve peleando todo el día. ¿Ah? Yo todos los días peleo con mi señora, así peleamos así, pero nada serio, nada grave. ¿Ah? Pero eso mantiene un montón de cosas despiertas en la persona. La familia tiene un montón de cosas que van más allá de lo que puedo explicar en este video, ¿okay? Pero apuntándonos a los hechos, todas estas políticas de desapego familiar han sido en el pasado un absoluto desastre, y hoy en día son un absoluto desastre. Y los países con gobiernos más astutos saben esto, publicitan esto para sus enemigos, ¿cierto?, para debilitar a sus enemigos, pero no lo permiten dentro de sus fronteras. Por último, les voy a recomendar una película
una película turca que tiene que ver con este tema de las tradiciones y la necesidad imperiosa, no por ley obviamente, pero sí socialmente, la necesidad imperiosa de cumplir la tradición sea como sea, ¿ah? Y asumiendo las consecuencias de lo que significa cumplir a veces con una tradición. ¿Okay? Entonces les voy a compartir ahí una película que se llama algo así como El Milagro, no sé, les voy a dejar el nombre. Esta película está en Netflix, pero también está en YouTube. Búsquenla en YouTube porque también tiene una segunda parte. ¿Okay? Y obviamente es una película turca, está hecha al estilo turco, ¿cierto? Muy emotiva, qué sé yo, pero no deja de ser interesante, sobre todo porque también, según lo que sale en la película, sería basada en hechos reales. Así que creo que es un buen ejemplo de esta cuestión, de cómo la tradición se asumía por las personas por un código de honor, ¿me entienden? Por un código de honor que tenía que ver con hacerme responsable de asumir esta tradición como sea y asumir las consecuencias de esta tradición porque tengo una responsabilidad con mi grupo humano. Si la tradición se rompe, nuestra sociedad se comienza a degradar, y si nuestra sociedad se degrada, estamos absolutamente perdidos, estamos extintos, no podemos cómo sobrevivir. Y hoy en día vemos esta sociedad con este mundo sin tradiciones, sin identidad, el hombre sin identidad, el hombre esclavo, el hombre isla, el hombre náufrago, el hombre zombie. Gracias, que estén todos bien, cuídense mucho. Esto fue La Mágica Historia. Tiki tiki tiki.